Las otitis, hay dos tipos de otitis, otitis externa y otitis media. La otitis externa es la que ocurre en el conducto auditivo externo, que es piel, o sea que es una infección de piel. No es una infección de piel cualquiera, en tanto lo que duele y por el lugar que es, y es relativamente fácil porque tiene todas las condiciones, sobre todo de humedad y poca ventilación el oído, que predispone a esas otitis externas. Y después está la otitis media. La otitis externa, lo que si es en un adulto es sencillo darse cuenta si es externa, porque generalmente está el antecedente de la pileta o el antecedente de haberse rascado, y es un dolor importante y el paciente se da cuenta porque a la palpación, al movilizar el conducto auditivo duele, inclusive se suele cerrar, entonces se lo toca y no entra el dedo. Esa otitis externa generalmente se trata con gotas y a veces antibiótico y algún calmante por boca, y el corticoide también por boca o inyectable, que después te voy a hacer una referencia respecto a eso. La otitis media es la otitis de esta parte del oído, que es la que se comunica con un cañito con la nariz, con la parte de atrás de la nariz. Es ese cañito que cuando uno está apunado abre la boca para que se destape. Esa otitis suele ser un poco más dolorosa, está el antecedente de resfrío. Entonces, en el caso del adulto vuelve a pasar lo mismo, es relativamente fácil porque está resfriado, se le apunó el oído y le empezó a doler. Bueno, ahí el tratamiento no lleva gotas, la gota ahí no hace absolutamente nada, y calmante, corticoides y antibiótico. Bien, ¿qué puede ser de práctico que pueda hacer ante una otitis, sobre todo en un chico que uno no sabe a veces si es externa o es media? En realidad, la otitis más complicada, uno lo ha vivido como padre, que es el chico que empieza a llorar a la madrugada, es la otitis media. La otitis media, que es la que tiene que ver con el resfrío. Un chico viene resfriado hace un par de días, o por lo menos un dolor de garganta o algún poco de tos, y empieza con un dolor de oído. Para salir del paso, algún calmante por boca, algún ibuprofeno, algún calmante que generalmente ya el pediatra le enseñó a manejar a la mamá, y a mí, yo creo que también pediatra mediante, que también lo hacen, manejar algunas gotas de corticoide que ya si le enseñó, que es una gota por kilo de peso. O sea, yo no quiero que de acá salga, digamos, usar el corticoide a tal dosis, o sea, uno lo tiene que hablar con su médico, pero es algo que sirve tanto para la otitis externa como para la otitis media. Después, lo que es gota sirve para la externa, pero no sirve para la media, y a veces para la otitis media la gota suele ser espesa, tapa y no deja ver el otro día. O sea que yo sinceramente la gota, hay excepciones, hay gotas que son claritas. Yo la gota, si uno no está muy seguro que es en época de verano, de pileta, o porque el chico va a la pileta, yo trataría de no ponerla las gotas para lo que es otitis. Me manejaría para salir del paso con calmantes comunes y alguna dosis de corticoide hasta que asisto a la consulta. Y desde el punto de vista preventivo, la otitis externa, que era la que habitualmente tiene que ver con la pileta, nos predispone, como te dije antes, que el oído es un lugar húmedo y poco ventilado y que suele haber cera. La cera hace que el agua entre y no salga, y tenés muchas veces eczemas por champú, acá en el conducto. Entonces, para las personas predispuestas a otitis de pileta o de verano, podríamos decirle, uno tiene que llegar con un oído limpio para que el agua entre y salga con cierta facilidad, y curado ese eczema, que es pica, uno se da cuenta que tiene un eczema porque le pica el oído, limpio y curado con alguna cremita como para que la piel esté íntegra, que va a ser la primera barrera de protección que va a tener ese oído. Y después, bueno, hay gente más predispuesta a que le quede agua, esa gente suele poner una gotita de alcohol cuando sale de la pileta, hay algunos medicamentos caseros como alcohol con vinagre o algunas gotas de venta farmacéutica que se ponen cuando uno sale de la pileta para tratar de no hacer otitis. Y la otitis media dijimos que tiene que ver con los resfríos. Y los resfríos, bueno, casi que tienen que ver los resfríos con un montón de cosas, ¿no? Como comienzo, creo que debe ser una de las patologías más comunes, los chicos mocosos o nosotros los adultos que nos resfriamos más de lo que queremos. Como dijimos, la base de un chico que te hace otitis, generalmente vos tenés que apuntar, y es lo más difícil, a tratar que no se resfríe tanto. Bien, ¿qué podemos hacer para tratar que uno no se resfríe tanto? Yo siempre digo que bueno, uno no va al médico para que te digan eso, pero generalmente suele haber una cuota de suerte, ¿no? A veces de mala suerte, porque uno anda tan expuesto a cambios de temperaturas permanentes, a cambios de climas permanentes, en contacto con un montón de gente que por ahí hoy andamos en negocios o acá en el consultorio o donde sea, que tose o que tiene moco. Bueno, entonces hay una cuota de suerte.
Hay que cuidarse con sentido común, ¿sí? Uno no puede vivir en una burbuja, hay que cuidarse con sentido común en estar abrigado en la medida que se pueda, no descuidarse sobre todo con estos cambios de tiempo. Tener una buena alimentación, en el caso de cuando el chico va creciendo, una buena actividad física. Se está haciendo mucho hincapié en las cosas viejas, podríamos decir, pero no por viejas no dejan de ser útiles, que el ventilar la casa cuando el chico, cuando no hay nadie en la casa, unos minutos para que se ventile esa casa, por más calefaccionada que esté, a esa casa hay que ventilarla. Y después, bueno, uno puede, el médico le puede, hay médicos que no están muy de acuerdo, pero la mayoría sí, de dar alguna vacunita por boca para mejorar las defensas en épocas adecuadas, previo al invierno, tipo marzo, y en agosto, previo a la primavera. Las vacunas por boca, como yo siempre digo, son vacunas, si bien no puedes prometer, pero la verdad que andan bien, uno se agarra menos cuadros y los cuadros duran menos, y en cierta manera con un método casi natural, porque la vacuna no es corticoide, no es antibiótico, son bichitos atenuados y la verdad que andan bien. Y otra cosita a tener en cuenta es que es la parte tal vez más difícil, de que uno cuando esté enfermo, sobre todo los primeros días, ni hablar cuando tiene fiebre o en el periodo tiene mucha tos, no deambular por lugares públicos, no llevar al chico a la escuela o en el jardín, que ahí es la parte más difícil, ¿no? Porque lo que es guardería, jardín, no cualquiera tiene, sobre todo en la forma que ha venido creciendo Marcos Juárez, no siempre está la mamá, el papá, el abuelo o alguien que cuida a ese chico, y ese chico va en condiciones que no son las ideales y son un gran grupo de contagio. Los chicos son, cuando son chicos, por sus características de juego, su estado inmunológico inmaduro, y cuando son un poco más grandes, que van a la escuela primaria o secundaria, a hablar la secundaria, porque no se cuidan, porque salen desabrigados y todo ese tipo de cosas, entonces son el grupo de contagio más grande. Por eso cuando vienen las vacaciones de julio, generalmente haya lo que haya, se corta. Ya pasó el año pasado con la gripe, cuando se paró con el tema de las vacaciones. Ahora salimos a las vacaciones y vuelven a aparecer todos los cuadros virósicos. Y uno mismo con lo laboral, si bien no es fácil, por ahí tratar de cuidarnos y respetarnos un poco más cuando estamos en algún momento de crisis, como te decía antes, sobre todo fiebre y mucha tos, que es lo que más contagia. Hay una tendencia a explicarle, dado lo que charlamos antes, lo común que son los cuadros, a explicarle al paciente y sobre todo a los chicos, a la mamá, a través de la mamá por los chicos, a manejar ciertas cosas. O sea, yo considero, a ver, estamos hablando siempre de un paciente con buen estado general, sin fiebre, la mamá la tiene más claro que cualquiera, cómo está su hijo, ¿no? Si come bien, no tiene fiebre, buen estado general. O sea, y yo veo que los pediatras en general le enseñan a medida que el chico va creciendo a qué hacer cuando está un poco congestionado, qué hacer cuando tiene un poquito de tos. Por ahí la dosis es ajusta de corticoide, a charlar con el médico cuando tiene un dolor de oído para no salir corriendo una guardia, que por ahí pasas más frío y es peor. Sí. O sea, ese tipo de cosas. En lo que respecta al antibiótico, o sea, habría que sacar ciertas cuestiones folclóricas que decir, bueno, si tengo moco, moco de color, tengo que tomar antibiótico. Generalmente el resfrío, al tercer o cuarto día más tardar, el moco se va a poner amarillo verde y es normal, y es un cuadro que es virósico, que siempre se dijo que duraba 7 días. Yo hoy por experiencia personal sostengo, o por lo menos transmito a grandes rasgos a mis pacientes, de que un resfrío dura 10 días, 10 a 15 días. Es como que uno a los 10 días tiene que estar un poco mejor para estar curado a los 15 días. Si pasaron esos 15 días tienen que concurrir a la consulta. Los antibióticos generalmente se toman de entrada, yo no estoy diciendo que con esto que lo tome el paciente, no, yo te digo cuándo se toman. De entrada cuando uno tiene placas en la garganta, ¿sí? Ese te diría que es el cuadro número 1 por el cual uno empieza tomando antibióticos, ni bien le ves que tenés placa en la garganta. Y generalmente cuando pensás en alguna complicación, que los antibióticos son para bacterias y la mayoría, lejos de los cuadros, son virósicos y no llevan antibióticos. Generalmente ese paciente que no hizo fiebre y al tercer o cuarto día empieza con fiebre, ahí tiene que concurrir a la consulta porque me tiene que ver el médico, hay que descartar generalmente patologías respiratorias bajas, o ese paciente que hizo fiebre, que a veces suele hacer 2 o 3 días de fiebre, dejó de hacer fiebre y volvió a hacer fiebre, también hay que descartar patologías bajas. Entonces lo que uno trata de inculcarle a los padres o al paciente es que el antibiótico es el que no tiene que tomarlo por su cuenta.